Fanfic. My Hero Academy. Nombre. ¿Por qué tú? /YU. Autor. Teneuspider. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Izuku Midoriya, cabeza de un grupo de villanos los cuales parecen ser fantasmas a la hora de cometer sus robos pues nadie encontraba nada acerca de ellos después de que se fueran. Eso hasta que la heroína Ryukyu logró seguir la pista hasta encontrar su escondite. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden darme un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse en mi canal y a compartir el vídeo y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo, y sin más nada que decir empecemos. Capítulo 56. Unas cuantas horas más pasaron, Izuku tenía que salir a hablar con Shigaraki y Overraúl, Ryukyu quería ir, pues con ella la salida en caso de emergencia sería mucho más fácil, e Izuku lo aceptaba, sabía que era así, pero necesitaba a alguien que cuidase que All Might y Sir Ryuteye no se matasen entre ellos, por lo cual no tuvo más opción que pedirle que se quedase para vigilarlos. Ryukyu aceptó con desgano, ya que si bien sabía que ambos no eran tan amigables como antes me creía que causarán muchos estragos, o eso antes de que Izuku saliera de la agencia, pues en ese momento trataba de tranquilizar a Sir Ryuteye el cual había tenido una nueva discusión con el héroe número 1. Creo que debes parar de ver el futuro de las personas sin su consentimiento. Ryukyu creía que la situación era ridícula, y realmente lo era, pareciera que estuviese regañando a su hijo. ¿En serio estás de su lado? Bien sabes lo que puede pasarle a la sociedad si All Might deja de existir, con frustración habló, Ryukyu solo pudo soltar un suspiro. Aquí no hay ningún lado, simplemente es cosa de analizar un poco las cosas, el futuro que viste presume de su muerte, pero aún así no debes de dar conclusiones precipitadas. No son conclusiones, son hechos, nunca he podido cambiar el futuro que veo. Si no mal recuerdo habías visto que All Might moría a manos de All for One, y al parecer fue Izuku el cual, ni siquiera sabiendo de la existencia de ese futuro lo cambió. Sir Ryuteye solo bajó la mirada, mira, puedes verlo de esta manera, el futuro que tú ves está basado en el entorno que conoces, puede ser cambiado siempre y cuando algo que escapa de tu conocimiento o comprensión aparece. Para ti es tan fácil decirlo, que si fuese Midoriya en lugar de All Might. ¿Cómo reaccionarías al saber que él se podría morir en cualquier momento? Ryukyu solo cerró sus ojos un momento y después soltó un suspiro. Creo que no terminas de comprenderlo, Izuku. Cada minuto que pasa dentro de todo este mundo de héroes y villanos pone en riesgo su vida, incluso con lo que podría pasar ahora su vida correrá peligro, claro, no por nada te pedí que fueses insistente con darle el apoyo de algunos de tus héroes, pero más que eso no puedo hacer, solo puedo confiar en él y esperar que no muera. Sir Ryuteye estaba a punto de decir algo más, pero Ryukyu se levantó de la silla en la cual estaba sentada y se retiró de la habitación. El héroe solo soltó un suspiro, para después comenzar a analizar las palabras de la heroína intentando descubrir el porqué de su tranquilidad ante la idea de que Izuku pudiese morir, aunque al final concluyó que a pesar de que le diera su confianza eso no quitaba el hecho de que tuviese miedo de ello. Él solo soltó un suspiro y cerró sus ojos. En cuanto a la heroína, ella se quedó viendo la ventana, aún tenía en mente las palabras de Sir Ryuteye, además que, aunque no quisiese admitirlo la manera en la que dijo su pregunta le molestó bastante. Sin embargo, la entrada de Gubblegel a la oficina en la que estaba evitó que su enojo hacia Sir Ryuteye aumentara. All Might quiere hablar contigo sobre la señorita Shiel. En un momento voy. Sin más que decir Gubblegel salió y después de unos cuantos minutos Ryukyu repitió la acción yendo a la oficina en la que se encontraba All Might. Al entrar encontró al héroe en su forma esquelética. All Might. Ryukyu le preguntó llamando su atención. Señorita Ryukyu, pareces algo cansada. Ella solo negó con la cabeza. ¿Qué sucede con Shield? Ella últimamente no ha logrado controlar su Kirk, y en ocasiones ni siquiera es capaz de activarlo. ¿Tiene alguna idea del por qué? Ella solo cerró sus ojos un momento. Ella no lo mencionó cuando fue a nuestro piso, aunque realmente no trabajamos con el funcionamiento de su Kirk en gran medida, pero supongo que Izuku podría tener alguna idea. All Might solo soltó un suspiro, pareces algo decaído, ¿sucede algo? Es solo que parece estar perdiendo su confianza, incluso Mirko le tuvo que dar un par de semanas. ¿Por qué no hablaron con nosotros antes? Bueno, creí que ella necesitaba tiempo para pensar. Hablaré con Izuku al respecto, déjelo en nuestras manos. Le agradezco.
Antes de que Ryukyu respondiera, Bubblegel apareció dándoles a conocer que Izuku ya había llegado. Ambos asintieron y siguieron a la peli azul a la sala de reuniones, donde se encontraron a Izuku con una bolsa de hielo en su cachete mientras hablaba con Shirnyuteye. Ella solo se acercó a él y lo tomó de rostro para revisar su mejilla. ¿Qué sucedió? En voz baja le preguntó. Bueno, Chisaki no se tomó muy bien lo que le dije sobre Shigaraki y soltó un golpe, pero al menos no me desarmo. De igual manera, en voz baja le respondió a la vez que soltaba una risilla. Nunca paras de jugar con ellos, ¿no? Al menos que quiera que me maten, ¿no? Creo que es más propenso que te maten de esa manera. Ryukyu solo le jaló su mejilla. No queremos interrumpir, pero debemos de continuar con esto. Shirnyuteye los interrumpió causando una risa de Ryukyu al ver el rubor del peliverde. ¿Qué fue lo que conseguiste? Izuku se aclaró la garganta y se levantó de su asiento. Al parecer mis conclusiones eran ciertas. Shigaraki tiene el don de All for One. All Might se levantó de golpe haciendo que Izuku se espantara. Me va a dar un infarto si sigo con esto. Sentándose de nuevo ganó que All Might diera múltiples reverencias de disculpas. ¿Qué hay de Chisaki? De igual manera, se alió con Shigaraki con la promesa de que además de sacarme del mapa cumpliría los objetivos de cada uno. ¿Mencionaron al Frente de Liberación? Izuku negó ante la pregunta. No, pero es casi seguro que lo hagan. Después de todo no creo que puedan ganar ellos solos. ¿Tienes algún plan? Sí, aunque aún falta elaborarlo. Shirnyuteye solo asintió. Bien, ahora vamos con lo segundo. All Might, el héroe volteó a verlo. ¿Sabes cómo funciona el Kir de All for One? All Might se quedó en silencio un par de minutos. No creo saber más que ustedes, aunque puedo ayudar a dimensionar su fuerza. Es de ayuda, aunque no sé cuánto cambie en manos de Shigaraki, o ni siquiera sé si esa cosa era Shigaraki. ¿A qué te refieres? All Might le preguntó casi instantáneamente. Su actitud fue bastante extraña hoy, aunque no estoy seguro, puedo estar delirando. Izuku se talló los ojos. Ahora, debemos de hablar de Shiel. Ahí fue cuando All Might sudó frío. ¿Qué sucede con ella? Tengo entendido que ella es algo así como tu protegida. El héroe asintió. Mi único temor es que alguno de ellos vaya contra ella. Seguramente quieran deshacerse de las personas que estén relacionadas a ti. All Might, ¿no puedes mantenerlo en secreto? Ryukyu e Izuku lo vieron con duda. All Might solo apretó su puño. Después de unos cuantos minutos Izuku sacó una pequeña conclusión, pero aún así se quedó esperando la respuesta del héroe. Solo manténgalo en secreto. Fin del capítulo. Capítulo 57. Izuku aún veía expectante a lo que All Might estaba por decir. Shirnyuteye se mantenía en silencio. Realmente no esperaba que el héroe cediera a decir el secreto de su poder. Antes de que obtuviese mi poder era alguien Kirkles, mi maestra, Nana Shimura, fue la que me heredó el One for All. Izuku hizo un ademán con la mano para detener al héroe. Espera un momento, One for All. No es por nada, pero cuán necesario era que fuera un nombre similar al de All for One. Y creer que lo que más te extraña es el nombre de su Kirk. Ryukyu soltó una risa ante el comentario de Izuku. Bueno, teniendo en cuenta que All for One puede quitar y dar quirks no me sorprende mucho que sea así, pero ¿por qué el nombre? Ese es el nombre que el primer portador, el hermano de All for One, le dio. Al parecer él creía que no poseía ningún Kirk por lo que le dio uno de acumulación de energía, solo que realmente el Kirk del primer portador era de pasar su propio poder. Izuku soltó un suspiro. Incluso con ese Kirk me hubiese conformado. Con un aura depresiva habló provocando, de nuevo, que All Might le diese sus disculpas además de intentar animarlo. ¿Siempre es así de dramático? Shirnyuteye le preguntó a Ryukyu. Solo en ocasiones, ¿está trabajando en ello? Ella le respondió algo apenada. ¿Cuál es el punto de que nos hayas dicho eso? Ryukyu intentando retomar de nuevo el tema le preguntó devolviendo la seriedad en el héroe. Melissa es la hija de uno de mis amigos más cercanos. Ella de igual manera era una joven Kirkle, sin embargo tiene un espíritu de héroe enorme, así que la tomé como mi heredera. Izuku solo se comenzó a reír con algo de frustración. Ryukyu, sabiendo cómo se sentía el peliverde, tomó su mano. ¿Es en serio? ¿Por qué le dio ese poder a Shield? ¿Por qué la expuso a tal peligro? Bien sabías que puede morir en cualquier momento. Izuku comenzó a hiperventilar. Ryukyu de inmediato intentó calmarlo, aunque después de un par de minutos cayó desmayado. All Might intentó disculparse con la heroína, pero ella solo le dio una sonrisa tranquila. No tienes que preocuparte, Izuku les ha tomado más cariño de lo que esperaba, él es más protector de lo que parece. ¿Hay algo que pueda hacer? Ella negó con tranquilidad. No tienes que, Shirnyuteye, ¿hay una habitación en la agencia?
Shirniuteye asintió y salió de la oficina. Ryukyu cargó a Izuku y comenzó a seguir al héroe. Al llegar a la habitación ella lo puso en la cama. La heroína intercambió un par de palabras con Shirniuteye y él mismo salió de la habitación. Ella solo se quedó viendo al menor, que no parecía nada tranquilo. Ella soltó un suspiro. Realmente no esperaba esa reacción del menor y ni mencionar que hubiese tenido un ataque de pánico. Estás más afectado de lo que creí, nunca mencionaste nada, y yo tampoco me di cuenta de ello. Con lágrimas en sus ojos sujetó la mano del peliverde. ¿Soy una idiota? Así fue como ella se quedó dormida con el rastro de lágrimas en sus ojos. Después de una hora Izuku despertó algo desorientado, analizó el entorno con lentitud hasta que sus ojos dieron con Ryukyu, que quedó dormida en la silla mientras sostenía su mano, cosa que me hizo soltar una risa irónica, pues después de tanto tiempo teniendo ese agarre con ella que ya le era familiar el contacto. Él se levantó de la cama y con cuidado recostó a Ryukyu, después fue al pequeño baño que había en la habitación y mojó un poco uno de sus pañuelos, volvió a la heroína y con suavidad limpió los rastros de lágrimas de su rostro, lo que causó que amenazara con despertar, aunque con unas cuantas caricias en su pelo Izuku lo arregló. Él soltó un suspiro cansado, pues al final del día había logrado preocupar a Ryukyu. Sin mucho que poder hacer le dio un beso en su cabeza y salió de la habitación con la esperanza de que Olmig se encontrara aún en la agencia. Después de unos cuantos minutos caminando por la agencia encontró a Olmig en una silla de un pasillo mientras veía al horizonte. Izuku se acercó a él y se sentó en una silla que estaba a su lado. Creo que me alteré un poco antes. Ante sus palabras Olmig volteó a verlo. Siento haber reaccionado así. Creo que ver a alguien cercano con muchas posibilidades de morir no me sentó de la mejor manera. No tienes que disculparte, joven Midoriya, solo es... Fue mi culpa. Debería de agradecerte por darle una oportunidad así de grande a Shiel, aunque necesito hablar con los dos para evitar inconvenientes. Agradezco su comprensión. Izuku negó con su cabeza. Fui yo quien dudó de mi propia alumna, no debes de tener nada de gratitud hacia mí. Izuku se levantó y puso una de sus manos en el hombro del héroe. ¿Crees que puedas combatir contra Shigaraki? Con una repentina seriedad le preguntó. No estoy seguro, ni siquiera sé cuánto es el poder que tiene ahora. Ya veo, hemos de ser más cautos de lo que creí. Soltó un suspiro. De nuevo, tal vez nadie sabe cuántos ha soltado el pobre durante todo este tiempo. Todo saldrá bien, joven Midoriya. Eso espero. Hable con Shirniuteye, ¿lo necesitan? Sin mucho más que hacer, el menor se despidió del héroe y volvió a la habitación en la que estaba con Ryukyu. Él simplemente se limitó a sentarse junto a ella y tomar su mano esperando a que despertara, cosa que sucedió después de 2 horas. Cuando ella comenzó a orientarse de nuevo volteó a ver al menor, aunque siquiera antes de terminar su acción un abrazo de este la tomó por sorpresa. Perdón, nunca me había pasado eso, ni siquiera yo sabía que podía pasar algo así, y prácticamente leyendo lo que Ryukyu sentía habló. Pero yo... Tú siempre estás conmigo, créeme que si supiese que esto podría pasarme ya lo hubiera tratado. Izuku apretó más el abrazo, no quería preocuparte. Solo mantente así un poco más. Ryukyu después de eso respiró tranquilamente dentro de lo que podía, ya que después de todo aún tenían muchas cosas por resolver, y aunque Izuku no se lo pidiera ella se iba a involucrar en sus asuntos hasta donde él se lo permitiera, además que realmente no sabía hasta qué punto la pelea que estaban por tener podría llegar. Fin del capítulo. Capítulo 58. Bien, Shiel, Olmig, ya que seré su pequeño secreto, creo que debemos de adecuarnos a la situación. Shiel, tú no lo sabías, pero para resumir, al parecer habrá un conflicto algo grande con unos villanos. ¿Y la UA no va a ayudar? Podrían, pero quiero evitar la muerte de uno de ustedes. Esta vez no creo que ellos se contengan. Además, esto es algo entre Chisaki, Shigaraki y yo. ¿Y qué hay de los héroes? ¿Dónde quedan en esto? Melissa parecía algo enojada e Izuku lo entendía. Verás, el único objetivo de ellos es mi muerte. Podría ser un mártir y evitar todo esto, pero es lo último que quiero, así que si quiero hacer algo los necesito, aunque ellos probablemente los ignoren. No habías mencionado que te querían muerto. Ahora Olmig fue el que se preocupó. Creí que era algo obvio, pero de igual manera Shiel, aunque no quiera te necesitamos en todo esto. Melissa solo se quedó petrificada por las palabras. Puede parecer una completa locura, pero no vas a estar sola, además que tengo un plan que espero y no salga mal. Yo nunca he tenido una experiencia lo suficientemente cercana a las cosas de héroes, no puedo hacer eso. Con desconfianza hablo. Lo sé, es por eso que nos vamos a asegurar que no te pase nada. ¿Ryukyu también va a estar? Izuku asintió. Incluso si quieres Mirko también puede estar. Melissa soltó una risa.
Mientras no le vuelva a fracturar un brazo no me molestaría. Izuku rodó sus ojos y soltó un suspiro. Niños. Tanto Melissa como All Might rieron un poco. Izuku solo se paró de su asiento y salió de la oficina que al parecer era de All Might sin mucho más que hacer. Tomó rumbo a su piso de nuevo en el cual al llegar se encontró con Ryukyu en el sofá de la sala tomando un vaso con tequila. Él, antes de ir con ella, fue a la cocina y tomó un vaso con agua. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Mientras veía al menor sentarse preguntó. No tan mal, aunque parece que Shield tiene poca confianza en sí misma. Supongo que está arreglado, confiando en sus habilidades, afirmó. Sí, pero ahora necesito que Mirko esté ahí. ¿No tienes otra apuesta pendiente? Izuku se quedó pensativo un momento y después de unos segundos negó. Por ahora es momento de ver qué podemos hacer para disminuir la cantidad de villanos rápido. ¿No puedes hacer tu dispositivo para borrar Kulks? Izuku suspiró. No realmente, sin el prototipo de los Yakuza no puedo hacer mucho, además que dudo que me permitan hacer algo con Eri. Ryukyu asintió ante la duda del nombre. ¿Crees que con un par de bocinas gigantescas Present Mid potencie su Kirk? La risa de la rubia resonó en sus oídos. ¿Podrías intentarlo? Él infló sus mejillas sin razón aparente. Ahora que lo pienso bien no creo que lo haga. Ahora fue él el que se rió de su propia idea. Ryukyu solo le revolvió su cabello y se levantó del sofá en el que estaba sentada. Ella solo se estiró y soltó un suspiro cansado, sin siquiera preguntarle al respecto le extendió su mano al menor, el cual sin más opción de igual manera se paró. ¿Vamos a tomar un ducha? Izuku, aunque aún le sorprendió la propuesta, no hizo mucho más que asentir con una pequeña sonrisa en su rostro. Ryukyu con satisfacción fue a preparar la tina, pues al parecer Izuku seguía sin usarla, así que no sabía cómo hacerlo del todo bien. Cuando Izuku entró al baño con un par de toallas volteó a ver a Ryukyu dándole a entender que lo harían como la última vez. Ella sin decir nada asintió y tomó su toalla, acción que hizo a Izuku salir de nuevo siendo un tú primero de su parte. Después de unos minutos con la tina lista, Ryukyu se desvistió poniendo la toalla en su sitio llamando a Izuku al finalizar. Él entró al baño aún con su playera puesta. Izuku tímidamente le hizo una seña para que cerrara sus ojos y si bien lo hizo los primeros segundos después los volvió a abrir siendo notado por Izuku, el cual con pena regresó su acción. Ryukyu dio una risilla y se acercó a él, sin decir nada fue ella la que le quitó su playera notando como al parecer Izuku no quería que viese muy probablemente sus cicatrices. ¿No te gustan cómo se ven? Él negó aún tratando de ocultarse. Bueno, creo que, pasando sus manos por prácticamente todo su torso se acercó a él, te dan un toque bastante sexy. Sin que pudiese siquiera reaccionar ella le dio un beso. Guarda la vista para mí. Izuku estaba hecho una bola de nervios, definitivamente no sabía cómo reaccionar a tantas sensaciones y mucho menos de ese tipo. Un poco más y el pobre podría explotar. Será mejor meternos a la tina, si no definitivamente me va a dar algo. Ryukyu dio una risa, pero no le contradijo. Creo que he comenzado a ser un poco protectora con lo mío. Izuku negó con una sonrisa. No es nada, aunque sí es un poco vergonzoso. Ellos solo continuaron con lo suyo mientras, al parecer Ryukyu se volvió un poco más insinuante con Izuku, pues al parecer su Kirk había comenzado a tener un efecto ligeramente mayor al de antes. Cuando al fin estabas acostados Izuku se quedó viendo fijamente a Ryukyu poniéndola un poco nerviosa. Cierra los ojos. Ella, aunque no quería hacerlo, terminó cediendo ante el menor. Solo espero que no se salga de control. Sin aviso previo Izuku le dio un beso a ella, y aunque empezó bien él mismo sabía que Ryukyu como mínimo debía liberar un poco de su líquido, así que abrió ligeramente sus labios, cosa que ella sin perder tiempo aprovechó para profundizar el beso. Pasaron unos segundos más y casi instintivamente ella en un movimiento rápido puso al menor debajo suyo profundizando aún más su beso, eso hasta que un ligero gemido del menor la regresó a su mundo. ¿Crees que esto sea suficiente o un poco más? Él en un tono bajo le preguntó, ella sin responder de nuevo lo besó y sin darse cuenta ya tenía las manos del menor aprisionadas arriba de él. Si bien por un momento consideró que era demasiado, el que él lo haya provocado le hizo que lo dejara de hacer, incluso bajando a su cuello. ¿Puedes hacerlo? Diablos. Como amaba que todo el tiempo supiera lo que ella quiere hacer, y esa mordida en su cuello no era una excepción, por lo que una vez escuchó su aprobación no dudó ni un poco en morder un poco el costado de su cuello. Un par de segundos pasaron y Ryukyu se alzó para verlo, aunque aún así mantenía su agarre sobre él. Creo que me deje llevar un poco. Izuku soltó un suspiro un tanto excitado. No te preocupes, al menos así no tienes que contenerte todo el tiempo. Gracias por eso. Izuku solo dio una sonrisa, aunque una risa nerviosa salió después. ¿Podrías soltarme? ¿O quiere dormir así?
Ryukyu se sonrojó un poco y soltó al menor, después de eso se acomodó un poco para dormir. Fin del capítulo. Capítulo 59. El día llegó, los héroes estaban reunidos pues al parecer momentos antes los villanos habían atacado la ciudad de Osu, ellos se mantuvieron al margen pues algunos héroes fuera de los que Izuku reunió habían llegado para intentar detenerlos, ahora mismo solo estaban esperando que el equipo de rastreo descubriera la ubicación de Shigaraki y Kai. Pareces más nervioso de lo normal, fue Melissa el que le habló a Izuku. Bueno, si esto no sale bien no solo salen lastimados ustedes, sino que no sé qué me vaya a pasar a mí. No tienes que estar preocupado, todos nos vamos a esforzar al máximo. Izuku rodó sus ojos un poco. ¿Ustedes y sus diálogos heroicos? Melissa se dio una risa, aunque esta misma fue cortada cuando los héroes por fin habían encontrado la ubicación de Shigaraki y Kai, pues al parecer estaban en una parte subterránea por la zona central. Izuku se levantó de su asiento y comenzó a dar las indicaciones a los héroes, ya que después de todo era a él la que buscaban, eso y tal vez matar a algunos héroes para alterar la paz. Cuando salieron todos fue Izuku el que se quedó en la agencia con Ryukyu, pues él aún quería ver cómo es que podrían actuar ellos al ver a los demás héroes, junto a All Might llegar. ¿En serio crees que Shigaraki adelante sus planes por All Might? Muy probablemente, él siempre ha sido bastante impaciente en cuanto a cumplir sus objetivos se refiere. ¿Y qué hay de Chisaki? De él no tengo ni la más mínima idea, tal vez sin la oportunidad de volver a tener a la niña no actúe. Esperemos que sea así, si no lo hace tendremos un peso menos de encima. Por ahora solo podemos esperar su movimiento, aunque espero que sea con All Might con quien actúe y no conmigo. Izuku solo notó cómo es que Ryukyu tenía una evidente preocupación por lo que único que pudo hacer fue darle un abrazo, no va a pasar nada, y si lo hiciera créeme que lo podremos resolver. Ryukyu soltó un suspiro y apretó más el abrazo. No quiero que te pase nada. Aunque lo haga debes de mantener la cabeza firme. Izuku alzó su rostro y le dio una sonrisa. Antes de que la heroína pudiese contestar en el comunicador sonó la voz de Sir Niuteye diciendo que ambos habían salido de su escondite. Izuku con una mirada determinada asintió y junto a Ryukyu salieron en camino a donde estaba todo. Al llegar ambos vieron cómo al parecer ambos villanos seguían sin hacer nada, hasta que pusieron la vista en él. Izuku sin perder tiempo comenzó a caminar hacia ellos, no era la mejor opción, pero necesitaba arriesgarse, además estaba siendo seguido por varios héroes, cuando estaba enfrente de ambos solo se quedaron viendo por un par de segundos formando una tensión. Mi gorilla Izuku. Tomura salvajemente lo llamo, no tienes idea de cuán agradecido estoy contigo. Izuku se tensó, no había tratado a Tomura así desde hace ya un tiempo, cuando mataste al maestro tú me diste todo este poder, y prácticamente con un pequeño ataque destruyó un edificio. En ese caso, me debes una, ¿no crees? Intentando mantener su actitud le respondió. Lo cobraré con el asesinato de mi maestro. Izuku soltó una risa un tanto maníaca. Eres un hijo de perra bastante astuto. Izuku instintivamente se acercó a él, muy peligrosamente cerca, aunque su aura imponía bastante respeto. ¿Acaso crees que puedes ir libre y quitarme todo lo mío? Haciendo retroceder un poco a Tomura dio un paso firme. Créeme que, aunque lo intentes con todo lo que tienes no vas a conseguir nada. Además, sacando una de las balas anti-Kirk sorprendió incluso a los héroes. Tengo un par de as bajo la manga. ¿Crees que esa cosa puede quitarme todo mi poder? Izuku solo dio una sonrisa afilada. ¿Crees conocer el poder que tienes? ¿Crees que ese viejo te contó todos los secretos de ese Kirk? Tomura no respondió, cosa que le hizo soltar una risa. ¿Lo imaginaba? Izuku estaba bastante nervioso, ahora mismo su vida dependía de que Tomura creyera lo que estaba diciendo, y aunque sabía que tenía algo de información conociendo a All for One no le había dado detalles, o tal vez simplemente se lo dio sin aviso previo. Tomura retrocedió un poco. Kai por el contrario se acercó a él y lo tomó del cuello. Los héroes se pusieron a la defensiva, pero Izuku con un gesto de su mano evitó que se movieran. ¿De dónde sacaste eso? Izuku soltó una sonrisa maníaca. ¿Es un secreto? Usando un tono infantil logró que Kai lo aventase liberándose de su agarre, antes de que pudiese reaccionar siquiera un pedazo de estalactita iba directo a él siendo una herida en su pierna la consecuencia. En ese momento los héroes se pusieron a la defensiva mientras Ryukyu ayudaba a Izuku poniéndolo en un lugar un poco más seguro. No tenía en mente el Kirk de Chisaki, creo que me estoy oxidando un poco. Intentado soportar el dolor se quejó. ¿Necesitas atender tu herida? No te muevas.
Izuku asintió, por suerte la herida no era tan grande así que por lo menos podía retirar la estalactitas de su hombro y parar el sangrado. Después de eso le ayudó a pararse mientras veían cómo los héroes intentaban retener a ambos villanos. A este paso no podrán aguantar mucho tiempo. Izuku sacó la bala anti-Kirk y la cargó en una pistola. Necesito que me consigan un tiro libre para Shigaraki, con eso será suficiente para que All Might y Shield se encarguen. Ella asintió y salió directo a los héroes para informarles. Cuando llegó vio cómo es que Sir Niuteye junto con Mirio luchaban contra Kai, el cual parecía no querer ceder ante ellos. Con Tomura estaban All Might, Melissa y Eraseread, aunque lamentablemente no parecían tener el control de la situación pues Tomura había superado las expectativas en cuanto a poder se refiere. Melissa con una patada con un 50% de su poder apenas si logró moverlo. Sin embargo, eso no fue impedimento para que continuase con su intercambio de golpes obligándole a no poder usar algún Kirk con el que pudiese atacar a distancia o reducirá su movilidad siendo un golpe en su estómago lo que le hizo doblegarse un poco, aunque en segundos se reincorporó e hizo un contraataque mandando a volar a Melissa. Parece ser que la sucesora de All Might aún no está lista. Con una risa maníaca intimidó a los héroes, aunque para Izuku significó otra cosa, siendo que ahora debía hacer lo único que pedía a gritos no tener que hacerlo. Él volteó a ver a Ryukyu, la cual parecía estar en apuros ante la gigantesco que se había vuelto Kai. Izuku soltó la pistola que tenía en manos y comenzó a caminar en dirección a Tomura. Solo esperaba que Ryukyu lo perdonara. Fin del capítulo. Capítulo 60. Traición, esa era una palabra muy fuerte sea la situación que sea, además que era algo que podía romper una relación muy fácilmente, o, por el contrario, puede romper la confianza que se tenía en el otro. Eso era lo que Izuku pensaba mientras se acercaba a Tomura, no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a ser de él después de eso, sin embargo, sabía que era la única manera en la cual podía evitar que alguien saliera mal de toda esa situación, que, para empezar, él comenzó. Cuando llegó enfrente de Tomura los héroes cercanos se quedaron expectantes a lo que estaba por suceder pues Izuku estaba con las manos alzadas. Ustedes ganan. Tomura violentamente lo agarró del cuello omitiendo el quinto dedo. ¿Qué tienes planeado? Con enojo le preguntó, aunque Izuku solo negó con su cabeza. Esta vez no. Tomura comenzó a hacer más fuerza en su mano para después de unos segundos tirar a Izuku al suelo. Si este es uno de tus planes inútiles estás muerto. Tomura, de alguna manera se comunicó con Kai haciendo que se acercara a la zona llamando la atención de los demás héroes y con ello la de Ryukyu. Cuando llegó a la zona Kai volvió a su estado normal ahora él tomando a Izuku. Ryukyu tenía una mirada desesperada, una que suplicaba porque fuera un mal sueño, sabía que era lo que iba a pasar y antes de que pudiera hacer algo Kai y Tomura comenzaron a desaparecer con Izuku aprisionado. Discúlpame. Lo único que pudo leer de los labios del peliverde antes de que desaparecieran por completo junto a algunos otros villanos más que había en la zona. Ella no sabía qué hacer, aún no lo procesaba por completo, sintió como su cuerpo perdía fuerza viéndose obligada a arrodillarse en el suelo, aunque estaba demasiado frío. Ella mantenía la mirada perdida, Izuku acababa de desaparecer enfrente de ella, ¿qué se supone que debía de hacer? No tenía ni la más mínima idea, su cuerpo se sentía pesado, una presión en su pecho se hizo presente, su corazón se estrujó. Después de unos cuantos segundos una gota cayó, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, al parecer había comenzado a llover, o eso le gustaba creer a ella cuando le era imposible retener sus lágrimas pues el mundo de Ryukyu fue partido en dos cuando vio a Izuku desaparecer con una mirada que suplicaba su perdón, lo peor, no tenía ni la más mínima idea sobre que tenía que perdonarlo. Ella sintió una brisa chocar con su rostro, una que muy seguramente muchas personas podrían estar disfrutando, pero para ella simplemente le hizo saber que no era un sueño, Izuku se había ido de su lado y ella no pudo hacer nada para siquiera evitarlo. Melissa se acercó a ella, sabía perfectamente cómo es que podría llegar a sentirse, ella se arrodilló enfrente de Ryukyu y le dio un abrazo que hizo que la pobre aumentara las lágrimas que estaban cayendo, aunque no tenía muchas opciones, ¿qué más podría hacer? ¿Todo va? Melissa intentó calmarla un poco, aunque fue ella quien la interrumpió. No, no, nada va a estar bien. Izuku se entregó a ellos, definitivamente nada va a estar bien. Izuku va a sufrir y no pude evitarlo. Su voz lo decía todo, Ryukyu no estaba bien, él se fue con esos monstruos que solo quieren acabar con su vida. Nada puede estar bien. Melissa solo apretó el abrazo, no pude protegerlo, él se fue enfrente de mis ojos y no pude hacer nada.
Una semana había pasado de eso, una semana en la cual Ryukyu intentaba ignorar el hecho de que muy probablemente Izuku estuviese viviendo un infierno e intentaba junto a Mirko, Shirnyuteye y Olmig planearon el rescate del Peliverde, aunque a ser sinceros ella no estaba en la mejor posición para poder apoyar en mucho. Cada noche que pasaba le era casi imposible dormir, el solo pensar en lo que le podría estar pasando a Izuku le revolvía el estómago, y cuando llegaba a hacerlo siempre en sus sueños recordaba la manera en la que Izuku se fue, en sus palabras, su mirada, para después una imagen de Izuku lleno de heridas y sangre atado a una silla llegaba a ella. Y realmente, no era muy diferente a la realidad. Izuku, al atravesar por ese portal no tuvo tiempo siquiera de poder recuperar el aliento pues un par de lacayos lo tomaron, lo llevaron a una habitación oscura y lo amarraron a una silla. Izuku sabía por lo que iba a pasar, sabía que, aunque les diera toda la información y recursos que pidieran no iba a salir ileso, además Tomura le tenía el suficiente odio como para matarlo sin ningún problema, siendo esto lo que más temía el Peliverde pues cada que pensaba en cómo Ryukyu lo había visto antes de que desapareciera no lo dejaba tranquilo, fueron unos cuantos segundos en los que se vieron, pero pudo perfectamente leer todas las emociones que la mirada de la heroína transmitían. Izuku sabía que había lastimado a Ryukyu, que sus acciones habían llegado demasiado lejos, pero aún así no tenía muchas opciones. Tomura tenía el poder suficiente como para destruir el país fácilmente, Izuku tenía que al menos ganar un poco de tiempo para los héroes y él sabía perfectamente cómo ganar tiempo. Sería mejor que comiences a hablar, si no quieres perder más sangre. Mientras le golpeaba el rostro Tomura amenazó. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cómo es que ese poder te va a matar, que no tienes el control suficiente como para hacer un cuarto de lo que el viejo podía? Otro golpe más cayó. ¿Sigues repitiendo eso? Dime, ¿qué hay de los héroes? De ellos no hay nada que decir. ¿Crees que están buscando mi rescate? No, no lo están haciendo, los acabo de traicionar, aunque me maten ahora mismo no les va a importar. ¿Crees que puedes engañarme con eso? Otro golpe más, era claro que en cualquier momento Izuku podría desmayarse del cansancio. ¿Por qué intentaría engañar? Sin dejar terminarlo con su antebrazo golpeó su rostro múltiples veces solo para después chasquear la lengua con enfado. ¿Chisaki? Con esa orden fue el mencionado quien se encargó de desintegrar e integrar de nuevo al Peliverde para quitarle las heridas, que tan solo en unos minutos volverían a estar visibles seguramente. Gritos, era lo único que podían escuchar del Peliverde. Chisaki sabía que no iba a decir nada, él muy probablemente hiciera lo mismo, pero en el caso de Tomura, él era muy diferente a ambos, y era definitivo que no iba a parar hasta que consiguiera algo por más inútil que fuese. Dime, ¿él te quería a ti para que fueras su sucesor? Ahí estaba de nuevo, la toxicidad en su voz. Dime. Sigo sin entender por qué tu afición hacia ese idiota. Él lo único que buscó en ti fue mi reemplazo. Izuku, él sabía perfectamente cuánto era el odio que le tenía a Tomura y aunque no quisiera admitirlo le hacía crecer su ego cada que él intentaba hacer algo para poder superarlo y el hecho de tenerlo ahí atado en una silla mientras lo torturaba estaban haciendo crecer su ego de sobremanera. Lo único que ese viejo idiota intentó conseguir de ti fue poder creer que consiguió lo que quiso conmigo. Soy alguien perfecto en comparación a ti. O simplemente Izuku comenzaba a perder la cordura por el cansancio, lo único que tenía claro en ese momento era que quería herir a Tomura. ¿Crees que él era alguien que llegó a tener un afecto por ti? ¿Acaso no recuerdas cómo es que te dejaba a un lado cuando yo estaba presente? ¿Tú no eres más que su perra? Gritos, solo gritos era lo que se escuchaba en aquella habitación. Si alguien tuviese que describir qué era lo que se escuchaba muy seguramente diría como el infierno, aunque tal vez esa podría ser una comparación algo amable. Sin embargo, tenemos el otro lado de la moneda. Los héroes habían comenzado con su misión de reconocimiento para poder encontrar la mínima información sobre el paradero de Izuku, aunque había pasado una semana más y aún no encontraban absolutamente nada. Desde que desaparecieron ese día no había ningún tipo de actividad por ninguna parte, e incluso lo que tenían antes acerca de algún paradero era inútil, habían desaparecido del mapa completamente. Shirnyuteye había readministrado todo de nuevo después de eso, pues sabía que en cualquier momento Tomura podría hacer algo y debían de estar preparados siendo, aunque una decisión no muy agradable, la búsqueda de Izuku fue pasada a segundo plano. Y de Ryukyu, no había muchas señales de ella tampoco. Siendo este nuestro escenario actual, Ryukyu, la heroína número 7, un símbolo de poder y respeto junto a Mirko, alguien ese quien le podías confiar tu vida sin ningún problema. Sin embargo ahora Ryuko Tatsuma tenía muy poco de Ryukyu.
Ella era simplemente Ryuko, aquella mujer que no pudo evitar que el hombre que ama se fuera, ella solo pudo ver cómo lo arrebataron de su lado y ella no hizo nada para evitarlo. Y no sabía cuánto tiempo más tendría que estar lejos de él. Fin del capítulo.